Un llamado a reflexionar en Momento Bíblico. A todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar. El tema de hoy se titula Posesión diabólica en la Biblia. A través del tiempo, los humanos han experimentado comportamientos corporales y mentales poco comunes, los cuales no han tenido solución ni explicación científica. Los comportamientos se han manifestado en forma de enfermedades o cambios físicos sobrenaturales, los cuales se han clasificado desde el punto de vista bíblico como posesiones diabólicas. Ante estos fenómenos surgen muchas preguntas como las siguientes. ¿Qué es un demonio? ¿Cómo y cuándo entra un demonio en el cuerpo de una persona? ¿Puede ser liberada una persona poseída por un demonio? Analizaré textos de la Biblia para determinar cómo suceden estos fenómenos. Empezaré analizando los primeros casos de influencia externa registrados en el Antiguo Testamento. El primer caso está registrado en Éxodo capítulo 7 versículo 3 y dice lo siguiente: Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Dios actuaría para que el corazón del Faraón se endureciera, se volviera inflexible en cuanto a dejar en libertad al pueblo hebreo. Según Éxodo capítulo 7 versículo 13, efectivamente, tiempo después sucedió lo que Dios le dijo a Moisés. Y dice: Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Se puede observar que hay una intervención externa sobrenatural que hace que la mentalidad del faraón actúe de manera reacia a lo que le propone Moisés, aún viendo las adversidades de su negación. En 1 de Samuel, capítulo 16, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. En el caso del rey Saúl, el escritor dice que hubo una intervención externa sobrenatural que alteraba el comportamiento anímico de Saúl. Esto como resultado de que Dios se apartó de protegerlo y permitió que un espíritu diabólico ejerciera cierta influencia en la persona de Saúl. El caso de Faraón y de Saúl son influencias externas que alteraron el comportamiento emocional y mental sin hacer incursión directa del demonio en el cuerpo de las personas. Y ambos casos están controlados por Dios, porque en el primer caso Dios lo hizo y en el segundo Dios lo permitió. Job capítulo 2 versículos 6 y 8 dice lo siguiente: Y Jehová dijo a Satanás: He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Este caso es un poco diferente a los anteriores porque, según el escritor, hay un ataque directo por parte de Satanás hacia la persona de Job. Primero destruyó las cosas materiales que tenía Job, después mató a sus hijos y por último atacó directamente a Job con una terrible enfermedad física. El demonio actuó desde fuera del cuerpo de Job porque no tenía permiso de poseerlo ni quitarle la vida. En los tres casos anteriores se observa que hay intervención de una energía que alteró el estado mental de dos individuos y en el tercer individuo causó un efecto de enfermedad física, pero sin tener control absoluto del cuerpo. Dicho de otra manera, no existió una posesión corporal por parte de un demonio. Aunque el Antiguo Testamento no registra muchos casos de posesión diabólica, no implica que no acontecían. Cuando Jesús empezó a recorrer Israel, se encontró con muchos casos diversos de personas poseídas por demonios, lo cual indica que las posesiones diabólicas estaban sucediendo desde hacía muchos años. Empezaré leyendo el caso de un endemoniado que me parece diferente a otros casos. Lucas capítulo 8, versículo 27 al 33, dice lo siguiente:
Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Este caso es diferente a otros porque el cuerpo del hombre está poseído y controlado por varias energías diabólicas o demonios. La energía o espíritu del cuerpo del hombre perdió el control de dirigirlo normalmente como humano, porque al ser poseído por la legión de demonios, lo hacían actuar de forma anormal. Andaba desnudo y vivía en cementerios y ejercía una fuerza sobrenatural porque rompía las cadenas con las que trataban de doblegarlo. Lo interesante es que cuando se enfrentó a Jesús, le pidieron que les permitiera entrar en una manada de cerdos, lo cual les fue permitido saliendo del cuerpo del hombre y entraron en los cerdos. Curiosamente, los cerdos se precipitaron al lago y se ahogaron. ¿Cómo los demonios entraron en el cuerpo del hombre y de los cerdos? En el caso de las personas siempre existen un portal o manera de que una energía o espíritu puede entrar. Es parecido al ingreso de la energía eléctrica en un objeto que usa electricidad para funcionar. Hay un portal o conexión entre el objeto y la fuente de energía que es el cable del objeto que se conecta al enchufe de electricidad para que ésta fluya y haga funcionar el objeto eléctrico. El espíritu que habita en el cuerpo de una persona es una energía que en determinado momento entró en el cuerpo y también sale de él cuando la persona muere. La diferencia en la posesión diabólica es que las energías diabólicas o demonios tienen portales para entrar en un cuerpo humano o de animal y las personas no los tienen. Otro caso de posesión está en el Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículo 33 al 35, y dice lo siguiente: Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Aparentemente el hombre poseído que estaba en la sinagoga tenía un demonio que no se manifestaba en público. Posiblemente lo hacía de otra manera o su misión era ejercer influencia en lo que se enseñaba en la sinagoga. Obviamente cuando vio a Jesús no pudo seguir ocultándose porque sabía quién es Jesús. Nuevamente Jesús le ordenó que saliera del cuerpo del hombre. La gente no vio la energía que salió del cuerpo del hombre porque es una energía no visible al ojo humano. Solo vieron el efecto que causa la salida de un demonio de un cuerpo que poseen. Marcos capítulo 9, versículo 17 al 27 narra el caso de un joven que desde niño estaba poseído por un demonio que le causaba diferentes efectos como derribarlo, crujir los dientes y echar espuma por la boca, y que estaba secando el cuerpo del niño. En la actualidad este caso se podría confundir con epilepsia. Pero el distintivo es que el escritor dice que Jesús no hizo un acto de sanación, sino de expulsión, y a su orden el demonio salió del cuerpo del joven, dejándolo por un momento inconsciente. Mateo capítulo 9, versículo 32 al 33, dice: Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. El escritor presenta a una persona que estaba poseída por una energía diabólica que le impedía hablar.
cuando fue liberado por Jesús, la persona habló. En la mayoría de los casos que he presentado se observa un daño físico y en la salud del cuerpo de las personas como ceguera, impedimento de hablar, vómito, cuerpo secándose, derribamiento del cuerpo y otros efectos negativos en el cuerpo. En la medicina, la psicología y la psiquiatría podrían no identificar los casos de una posesión diabólica porque este campo es desconocido o inaceptable en la ciencia. En todo caso, cuando la medicina, la psicología y la psiquiatría no tienen explicación ni cura para un caso sobrenatural, se debe de considerar la posibilidad de una posesión de demonios. El hombre posee la capacidad de transmitir energía de su cuerpo a otro ser vivo de su misma especie. El hombre produce espermas, los cuales son seres vivos que poseen energía y son transmitidos a un óvulo en el cual más tarde se convierte en un ser humano poseedor de espíritu o energía. El nuevo ser humano o un bebé es poseído por la energía que el padre le transmitió mediante un portal que en este caso es el óvulo de la mujer. La idea parecerá descabellada, pero es una manera de ilustrar la posible manera de que las energías diabólicas o demonios entran en el cuerpo de una persona. Actualmente se dice que los demonios entran en el cuerpo de una persona por medio de portales como son la Ouija, lectura de manos, lectura de cartas, consultas con médiums, brujos o directamente invocando un demonio específico. En conclusión, después de haber analizado algunos textos bíblicos, las posesiones diabólicas han existido desde hace miles de años y cada vez son más frecuentes, aunque estén disfrazadas con otros nombres. El Papa, líder de la Iglesia Católica, ha reconocido que en el presente los casos de posesión de demonios se han multiplicado, por lo que ha designado más sacerdotes exorcistas para atender los casos de posesión. Obviamente que se debe tener mucho cuidado para identificar correctamente los casos de personas poseídas por demonios para no confundirlos con una enfermedad o un desorden mental. Quiero decir